Bienvenidos al espacio de la entrevista. En El Salvador, este 16 de enero se conmemoran 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Esto permitió acabar con una guerra civil que dejó más de 75,000 personas fallecidas y 15,000 desaparecidos. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado al doctor en Ciencias Políticas. Además, él es docente e investigador de la UCA. Bienvenido a la entrevista, doctor Álvaro Artiga. Muchas gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones a eso de los 30 años ya, ¿verdad? De la firma de los acuerdos de paz que terminaron con aquel conflicto prolongado, quizás el mayor que hemos tenido en el país, en la historia de nuestro país. Un gusto estar con ustedes. Doctor, a 30 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿cuál es su valoración sobre que este evento, entre el pacto, gobierno y guerrilla? Son la expresión de una reforma política que transformó el país en el ámbito político y que pues a 30 años en realidad dieron lo que tenían posibilidad de dar: finalización del conflicto y superación del régimen autoritario de corte militar. El actual presidente Nayib Bukele pues ha dado un discurso, ¿verdad? En el cual pues ha calificado los acuerdos de paz como una farsa. Y pues se ha venido negando el Ejecutivo también a realizar algunos eventos o acto alguno para conmemorar esta fecha. Digamos que esa es parte de su estrategia de comunicación política, el tomar distancia de los principales actores que son los que firmaron los acuerdos de paz y constituyeron, digamos, el régimen que estuvo vigente o ha estado vigente hasta la fecha. En la medida en que el presidente actual se beneficia de una narrativa que pone énfasis en el incumplimiento, digamos, de las promesas en materia de seguridad, en materia económica, que los distintos presidentes de los partidos Arena y FMLN proponían, ¿verdad? Y que no cumplieron. Entonces él elaboró una estrategia en la que todo ese pasado aparece como responsable de los males que hoy tiene el país. Pero digo, esa es una estrategia de comunicación política, no es necesariamente verdad. No podemos hablar de que los acuerdos sean una farsa si comparamos qué es lo que había antes de los acuerdos. Primero había un conflicto armado, ¿verdad? Y los acuerdos terminan ese conflicto. O sea, ya con ese dato, digamos, no se puede decir que sea una farsa como tal. Y segundo, el mismo presidente llega a ser presidente a través de procesos electorales competitivos que más o menos cumplen con los estándares de elecciones libres y justas. Es decir, él se beneficia de un cambio introducido con los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz no habían elecciones libres, no habían elecciones de este tipo, ¿verdad? Ni siquiera entre el periodo de los años 80, ¿verdad? Ahí no había competencia por parte de la oposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si fuera una farsa, él no habría ganado las elecciones, no habría tenido posibilidad de ganar las elecciones. Pero digo, él utiliza esta estrategia de comunicación en el entendido de que a 30 años de los acuerdos de paz hay una generación que, digamos, en 1992 tenía 10 años, ¿verdad? O no había nacido, y que parte de su público, digamos, es ese, ¿verdad? Y entonces es como plantear una historia distinta de lo que fue y ocurrió realmente. Los acuerdos de paz posibilitaron el surgimiento o renovación de importantes instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil. ¿Qué reflexión tienes sobre el funcionamiento de estas instituciones a lo largo de todo este tiempo, luego de los acuerdos de paz y actualmente? Ese es el tipo de problemas que los acuerdos no podían resolver porque, si bien es cierto, quedan plasmadas legislaciones nuevas en materia de policía, ¿verdad? Se crea la Policía Nacional Civil que sustituye a los antiguos cuerpos de seguridad,
que eran los causantes, digamos, de los hechos de represión. Se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, digamos, ahí está, digamos, un nuevo articulado al respecto, ¿verdad? Y hay otros cambios que se introducen en la legislación e incluso en la Constitución. Pero los cambios en el papel no necesariamente significan que el comportamiento de los funcionarios, de los empleados, de los titulares de las instituciones responde, digamos, a el modelo, llamémosle así, democrático que está detrás o en el que se inspira, digamos, la reforma política. Es decir, se adopta un marco legal que podría uno decir esto corresponde a un régimen democrático, pero ese marco legal no tiene una vigencia como tal, en tanto los actores diversos, digamos, lo que hacen más bien es para, digamos, seguir la lógica de la negociación que dio pie a los acuerdos, solo que ya no se negocia, digamos, el fin de la guerra, sino que se negocian las instituciones. Hay un reparto justamente de todo el aparato estatal entre los distintos actores, no solo el gobierno y la exguerrilla, sino entran también otros partidos en ese reparto, ¿verdad? Y así tenemos, digamos, que la fiscalía es controlada por un partido, normalmente el partido de gobierno, la Corte de Cuentas por un partido que le hace coalición al partido de gobierno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también se deja en un partido, al principio en manos, entre comillas, ¿verdad?, del FMLN, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos, para la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte Suprema de Justicia, digamos, todo eso, hay un reparto, ¿verdad?, que evita que haya un ejercicio del control político sobre los funcionarios, ¿verdad? De alguna manera, digamos, permanece una cierta impunidad en todos, digamos, en todas las instituciones. Por eso, digamos, la policía comienza digamos, a saltarse el marco que le fue instituido, ¿verdad? Por eso hay nombramientos de funcionarios que no son los adecuados, más bien obedecen a intereses particulares. Digamos, hay como una especie de captura, pero repartida de las instituciones del Estado, repartida entre los principales partidos, y eso es lo que actualmente estaría cambiando, ¿verdad? El funcionamiento de la institucionalidad sigue siendo el mismo, no controlan al que está en el gobierno. ¿Qué avances y retrocesos ve después de 30 años de los acuerdos de paz? El principal avance es la transformación política que tiene el país y que se expresa especialmente en el ámbito electoral, ¿verdad? Los mecanismos de relevo en el gobierno pasan por la realización de elecciones libres cuyos resultados son aceptados por todos los contendientes. Eso no había antes de 1992, en donde o no habían elecciones libres en todo el territorio por el tema de la guerra, o antes de 1981, que es el inicio de la guerra, y antes de la nueva constitución del 83, pues el mecanismo eran golpes de Estado, fraudes electorales, elecciones de un solo candidato. Eso, digamos, fue superado por la reforma política que facilitaron los acuerdos de paz. De ahí se adopta un diseño, ¿verdad?, que quizás es hasta 2009, en donde comienza a operar esos mecanismos de control, pero que los mismos que pactaron, digamos, empiezan a rechazar. La Sala de lo Constitucional de entonces comienza a emitir una serie de sentencias que afectan incluso al órgano ejecutivo y al órgano legislativo, mostrando entonces el órgano judicial una cierta independencia respecto del ejecutivo y del legislativo. Eso también era una novedad. Se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y también comenzó a facilitar el acceso a información a pesar, muchas veces, de la voluntad de los funcionarios o de los titulares de las instituciones que se negaban a dar información.
La misma sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia había comenzado también a ejercer algún nivel de control en el periodo ese en donde la Sala de lo Constitucional y una buena parte de la Corte Suprema de Justicia, digamos, es, es, hay una correlación interna hacia el avance de los controles. Pero eso, desde 2019, con el cambio en la elección presidencial y ya claramente a partir de 2021, con el control de la Asamblea Legislativa que le permite al presidente controlar a la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, digamos, nos retorna a lo que había pues antes de los acuerdos de paz, en donde pues el Ejecutivo era antes, ¿verdad? En la guerra eran los militares los que tenían el control de todo, ¿verdad? Ahora es un civil, digamos, apoyado ciertamente con los militares, pero, digamos, ese control sobre las instituciones ha anulado prácticamente lo poco que se había avanzado, digámoslo así, en la última década. ¿Considera usted que se mantienen las causas de la guerra en El Salvador luego de ya 30 años de acuerdos de paz? Vamos a decir así que los acuerdos de paz, eh, aunque no fue su intención declarada, facilitar una reforma neoliberal, sí que lo hicieron. Permitieron que la finalización del conflicto fuera un escenario favorable para empezar con las reformas neoliberales, comenzando por las privatizaciones de los bancos. Entonces, los acuerdos no acaban con la exclusión económica, pero sí con la exclusión política. En esa medida, las causas de digamos, del conflicto armado fueron superadas, pero la exclusión económica no. Y la exclusión económica puede ser causa de estallidos sociales, de violencia social, de búsqueda de mecanismos ilícitos para resolver esa exclusión a la que están sometidos muchos grupos. La exclusión económica es causa de las migraciones, eso sigue siendo así, la gente se sigue yendo porque aquí no hay, digamos, hay una estructura económica que solo beneficia a un cuarto de la población económicamente activa y las tres cuartas partes restantes tienen que ver cómo lo resuelven. Ese es un caldo, ¿verdad? Para conflictividad social, no necesariamente para una guerra como la que tuvimos en los años 80. Me gustaría que hiciera una valoración sobre la democracia en El Salvador. Yo creo que la democracia sigue siendo la aspiración para determinados sectores en la sociedad. No es una aspiración mayoritaria porque la mayoría de la población en realidad se preocupa más por el problema económico de tener un ingreso que le permita, primero, vivir, reproducirse, tener educación y tener salud, ¿verdad? Como eso no lo resuelve, no lo han resuelto los gobiernos, entonces la gente aquí es capaz, y lo muestra en sus manifestaciones, de aceptar gobiernos autoritarios con tal de que le resuelvan esos problemas económicos. De ahí que a la gente, a la mayoría de la gente, digamos, si un gobernante se salta el marco legal, pero le asiste, le da beneficios, le da alimentos, le da vacunas, ¿verdad? Entre comillas, le regala eh, computadoras, no importa, no importa, porque son cosas que de otra manera no tendría acceso. Entonces no importa si se salta el marco legal. Entonces, la aspiración democrática está realmente más bien en sectores, yo diría, que corresponden a capas medias que tienen resueltos sus problemas económicos. Estos sectores son más urbanos, más estudiados, son los académicos, ciertamente, los que, pues sí, teniendo resuelto el día a día, tienen, digamos, esa posibilidad de aspirar a otro tipo de metas, digamos, de objetivos que tienen que ver ciertamente con poderse expresar libremente, poderse organizar, poder participar en política, digamos,
Y ahí, en términos reales, pues, como decía antes, no hemos avanzado mucho. A pesar de 30 años de los acuerdos de paz, más bien lo poco que se había logrado en términos de control sobre los funcionarios se ha echado al traste en los últimos meses y más bien nos está devolviendo a escenarios casi de la década de 1970, cuando gobernaban los militares. Bueno, por cuestión de tiempo, doctor, terminamos la entrevista y agradecemos su participación y su tiempo también, ¿verdad? Bueno, pues con la esperanza de que estas ideas nos ayuden a pensar, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Y amigos televidentes, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.